Bendiciones. Reciban un saludo a todos los amigos, los hermanos que conocen a este servidor. Y para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Díaz, pastor de hace más de 2 décadas aquí en la prisión, aquí específicamente en Miami, en Miami-Dade. Así que estoy aquí en el estado de la Florida, más de 2 décadas, ministrando la palabra en los círculos, como es la prisión, la cárcel. Y siempre cuando voy afuera, porque en una ocasión estuve en Honduras, y siempre cuando voy a mi país, a Nicaragua, pues voy a caer a la cárcel, porque ese es el ministerio y ese es el círculo donde me he movido todos estos 2 décadas. Así es que no te acuerdes, por decirte, no te olvides. No te olvides de todos aquellos que están privados de libertad. Jesús les dijo que nos acordemos nosotros de los que están presos. Así es que tengo la Biblia abierta en Juan. Y antes de entrar en lleno a la palabra, el consejo de parte de Dios, quiero enviar un saludo a todos mis coterráneos, principalmente a mi familia. Una parte yo tengo unas hermanas de padre que están en Managua. No digo sus nombres por motivo de su privacidad, pero tengo familia, hermanas de padre en Managua. Tengo hermanas de parte de mamá allí en Huigalpa. Así que les mando un caluroso y extensivo saludo. Y les mando también una recordación de parte de Dios. Que busques el rostro de Dios. Dice la Escritura que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. La Escritura habla que en el pasaje Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto va para mi familia y para todos aquellos que andan por allí, y que ha escuchado y será escuchando esa dirección de parte de Dios en labios de hombres como yo. Así que la Biblia la tengo abierta, gloria a Dios. Así es porque a toda mi familia y a todos los que no he visto ya por un poquito más de 2 años, creo que voy a ajustar 2 años que no voy a Nicaragua. Así es que les mando un abrazo. Y sabe una cosa, te voy a cobrar a cada uno de ustedes. Les voy a cobrar los abrazos que no les he dado. Así es que prepara alojamiento, ¿no? Y échale un poquito más de agua a la sopa. Porque voy con un poquito más de apetito. Bendiciones. Tengo la Biblia abierta en Juan. Evangelio de Juan. Abre tu Biblia. Siempre tenemos que tener allí la Biblia. Así es que, y cuando no, pues un lapicito, una notita, para de pronto estás escuchando el mensaje, o estás escuchando la cita del libro, el versículo, el capítulo, Pablo, lo anotas y de pronto tú vienes a esa recordación de parte de Dios y busca la Biblia. Así que tengo la Biblia abierta en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 1 hasta el 11. Y vamos a leer la infalible, poderosa palabra de Dios de todos los tiempos. Sabemos nosotros que la palabra de Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, pero Dios no ha cambiado. Así es que, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Lo digo eso muy seguido, tú lo habrás escuchado también de predicadores que así comienzan la lectura, porque estamos rompiendo argumentos doctrinales torcidos,
mucha gente pues está escuchando mal y está creciendo mal porque ha tenido unos instructores, tú sabes, que también, ellos no tienen la culpa también, porque han crecido mal. ¿Sabes una cosa? Yo sé que la mayoría de nosotros hemos ido a la escuela, ¿eh? Y sabemos nosotros que algunos aprendieron a leer, otros apenas aprendieron a poner su nombre, algunos han sabido sumar, pero sabemos nosotros que 2 más 2 es 4, ¿eh? Esa es una regla de aritmética infalible que no falla. 2 más 2 es 4. Oye, 1 más 1 es 2. Y hay medidas de peso que, por ejemplo, una libra tiene 16 onzas aquí y en la Conchinchina. ¿Por qué digo eso? Porque cuando sumamos 2 más 2 es 6, perdemos, hacemos una operación. Perdemos, no nos cuadra. ¿Y por qué digo eso? Porque a la hora de leer la palabra, tenemos que nosotros que interpretarla, no de acuerdo a nuestra cultura, no de acuerdo a nuestra tradición de cualquier trasfondo étnico que seamos. Para interpretar la Biblia tenemos que buscar nosotros herramientas. Porque recuerda que la Biblia no es de interpretación privada. ¿Lo escuchaste? La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es el mapa. La Biblia es una carta de amor que Dios nos ha dado, escrita. Es cierto que la escribieron muchos hombres que no se conocieron entre ellos, pero sabe una cosa, no se equivocaron, porque el que la escribió es Dios. El único lugar que no fue escrito por los hombres fueron los 10 mandamientos, porque eso lo escribió Dios mismo. Así es que a la hora de interpretar la Biblia, usamos las herramientas. Búscate la hermenéutica, aprende la hermenéutica, que es una herramienta para interpretar la Biblia. Así que los comentarios que están muy sazonados por nuestra cultura, por nuestra manera raquítica, mal enseñados por maestros indoctos, que generalmente hemos visto nosotros en nuestro tiempo, doctrinas torcidas, sacadas de la Biblia, pero han sacado fuera el texto. Lo han sacado fuera el texto. Y no están, no está fuera de contexto. Algunas de ellas, por ejemplo, Jesús solo. Ese es el movimiento unitario pentecostal. No sé si tú los has visto, los conoces. Pues yo conozco algunos de ellos, ¿no? Que le llaman los Jesús solo, por mencionar uno de tantos. Así es que no estamos huérfanos. ¿Sabe quién mandó a Jesús? El Padre. Y Jesús dice el pasaje Juan 3:16, lo vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabes quién envió al Espíritu Santo? Jesús. Le dijo a sus discípulos, no quedan huérfanos. Es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Y sabe una cosa, Jesús es Dios hecho hombre. Cuando vemos nosotros en Génesis, eso lo vemos nosotros. No saques el texto fuera de contexto y aprendamos nosotros adquiriendo sabiduría de lo alto. Así es que nosotros tenemos que acudir a la hermenéutica. Pregunta si no sabe. Pero lo que te quiero decir, no saques del texto fuera de contexto. Por eso surgen muchas religiones falsas, doctrinas que están enseñando que 2 más 2 es 5. Para que tú entiendas. ¿Qué pasa si vas a comprar una libra de lo que sea y si te dan 15 onzas y media? Te estafaron, te engañaron. Así es que muchos de nosotros estamos predicando bajo las emociones, muchos de nosotros estamos predicando
enseñando de una manera, tú sabes, sin conocimiento, sin haber escudriñado, y estamos sacando el texto, vaya la redundancia, fuera de contexto. Por eso que surgen muchas religiones raras en nuestros medios. Así es que, dicho eso, no estamos solos. Y hemos recibido el mandamiento, el mandato de parte de Dios, de Jesús, que es Dios. ¿Oíste? Léete el libro de Juan. Te recomiendo que leas todo el Evangelio de Juan. Porque Jesús es Dios. Así es que vemos nosotros que es necesario, les dijo Jesús a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. No somos nadie sin el Espíritu Santo. Así es que, dicho eso, no quiero alargar más la lectura. Juan, capítulo 8, y se lee la poderosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Entonces Jesús se fue al monte de los Olivos. Esta es una interpretación muy diferente a la Reina Valera, porque estoy usando una pichita. Y por la mañana nuevamente vino al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose le enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta es una mujer que ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo, pero Jesús, inclinando, escribía en el suelo. Pero ellos insistían en preguntarle, y enderezándose les dijo: el que esté sin pecado de entre ustedes, sea el primero en lanzarle una piedra. Y se inclinó nuevamente, y escribía en el suelo. Jesús, ¿no? Y al escucharlo, ellos se fueron retirando uno por uno, empezando desde el más viejo, hasta que la mujer que estaba en medio fue dejada sola. Dice el 10, Jesús se enderezó y dijo a la mujer: ¿dónde están ellos? ¿Nadie te condenó? Ella contestó: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y de ahora en adelante no peques más. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe una cosa? El ministerio de Jesús, cuando vemos al Evangelio, dice la Escritura que cuando Jesús comenzó su ministerio público, todos sabemos nosotros que fue y se bautizó. Se bautizó. Allí vino a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Juan no quería bautizarlo, pero Jesús le dijo a Juan: conviene que lo hagas para que se cumpla la Escritura. Juan se oponía. Le decía: ¿cómo vienes tú a mí si yo no soy digno de soltar las correas de tus sandalias? Entonces encuentra esa oposición de parte de Juan, pero Jesús le dijo: conviene que lo hagas para que se cumpla toda justicia, para que se cumpla la Escritura. Y vemos nosotros que acto seguido Jesús fue bautizado por Juan. ¿Sabe una cosa? Jesús no tenía necesidad de bautizarse, porque él no era pecador. Jesús le dijo: para que se cumpla toda justicia, para que se cumpla la Escritura. Y dice que cuando Jesús fue bautizado allí, dice la Escritura que cuando él subió de las aguas, vino una paloma, se oyó una voz en el cielo que todos la escucharon: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y todos hemos visto nosotros, hemos leído
y vino una paloma, símbolo del Espíritu Santo, y vemos nosotros que acto seguido Jesús se fue al desierto. Estuvo en el desierto y dice fue llevado por el Espíritu al desierto. Porque recuerda que nosotros no militamos en la carne. Así que dice que el apóstol nos recomienda andar en el Espíritu. Así que Jesús fue llevado en el Espíritu, no espiritualmente, fue físicamente al desierto. Y vemos nosotros allí para ser tentado, dice la Escritura. Pero no es el tema que estoy hablando, pero lo que te quiero decir, no me quiero salir del tema, pero lo que te quiero decir es que Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó por el principio. Algunos de nosotros estamos fuera de orden, primero, predicando sin haber sido preparados, sin haber sido enviado, sin haber sido preparado en el ministerio, y para no tener el peso que debe tener nuestras palabras, no porque las digamos nosotros, sino que tiene que tener el peso escritural basado en el libro, por así decirlo, controversial, porque este libro, la Biblia, ha sido, tú sabes, antiguamente quemaban la Biblia, pero también quemaban a los que predicaban de ella. O sea, muchas veces cuando hablamos la palabra de Dios puesta en labios con hombres naturales, hombres así de carne y hueso como el que estás viendo, porque yo antes era un burlador. Yo antes también decía, cuando comencé este ministerio, yo decía barbaridades, que yo le he pedido perdón a los hermanos, pues, y eso está basado a mi ignorancia, a mi propio conocimiento, y no es que me la sepa toda ahora, porque estoy aprendiendo a hablar, estoy aprendiendo a discernir, estoy aprendiendo a interpretar el texto para no salirme fuera de contexto. Así que aquí en este pasaje, Jesús tiene un momento que, como vemos aquí el pasaje que nos habla, que le trajeron a una mujer, que la habían avanzado en el acto mismo del adulterio, y eso tiene mucho que decir. Quiero decirte que hoy en medio nuestro, algunos, ese espíritu acusador, ese espíritu de indagador, ese espíritu que nosotros muchas veces queremos saber el tejimaneje de la gente para después decir, Dios me dijo, y no es que Dios te haya dicho, sino que tú eres un chismoso, y muchas veces nosotros, muchas veces se queda corto, el FBI se queda corto con algunos de nosotros. Hemos visto nosotros los fiascos, en hombres, que ha llegado ese espíritu entre nosotros, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Así que te quiero decir que me parece a mí, la Biblia el texto no lo dice, que esta mujer fue avanzada en el acto mismo del adulterio. Me parece a mí que la estaban siguiendo. Uno para llevársela a Jesús. Porque muchas veces ellos no entendían que el ministerio de Jesús era un ministerio de compasión, era un ministerio de venir porque él lo decía, he venido a buscar lo que se había perdido. No podía entender esa expresión. Él decía, he venido a buscar, he venido a reconciliarlos con Dios. Él venía que el reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús. Él nos invitaba al arrepentimiento, Él nos invitaba a venir a Él. Ellos escuchaban su doctrina, se quedaban pasmados, ellos no podían, rechinaban dientes, ellos se oponían a lo que Jesús decía y también de lo que hacía Jesús. Porque los hechos de Jesús no eran como ellos. Porque la fama de Jesús se había extendido hasta Siria y venía mucha gente para ser sanada por Jesús. Ellos, figúrate, que ellos hacían
todo eso que montaron este montaje a la mujer, me parece a mí, de días, puede ser que la estaban siguiendo, y la avanzaron en el acto mismo. Y me parece a mí que la agarraron allí, en el acto mismo, porque ellos lo dijeron. Hemos avanzado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Hemos escuchado a algunos predicadores que dicen, cuando hablan de este pasaje, que era una prostituta. No era prostituta. Era una mujer que había caído en adulterio. Quiere decir que esta mujer tenía a su esposo. Porque si yo antes era un promiscuo, no era un adúltero. Era un promiscuo. Esa palabra se me enrolla la lengua. Era un descarado. Era un tipo que me iba con cualquier, tú sabes, para ser feliz necesitaba una falda diferente. Era un promiscuo, era un depravado, un degenerado, era un salvaje. Eso es lo que era yo. No era un adúltero, porque no era casado. Ahora soy casado, gloria a Dios. Y sabe una cosa, ahí después te cuento. Pero lo que te quiero decir, esta mujer no era una prostituta. Esta era una mujer que había avanzado en el acto mismo de adulterio. Quiere decir que esta mujer tenía su esposo. Y ellos, que eran especialistas en, tú sabes, en condenar a la gente, eran especialistas en maldecir a la gente, eran especialistas en ponerle largas cargas a la gente. Porque sabe una cosa, Jesús vino a dignificar a la mujer como persona. Porque en la cultura hebrea, los judíos, para los judíos, en la cultura hebrea, tú sabes, la mujer era menos que nada. La mujer solo servía para parir los hijos, más nada. Ya, y para hacer los oficios domésticos, y para planchar, para lavar, para todo eso. La mujer no contaba para nada, no tenía derecho a muchas cosas. Se parece a algunos que escuchamos un mensaje contrario. No te pintes, no te esto, no te el otro, no te el otro. ¿Saben una cosa? Jesús, en muchas ocasiones, porque los escribas, los fariseos, muchas veces Jesús, una vez Jesús les dijo a ellos, ustedes invalidan el poder de Dios por sus costumbres y tradiciones. Nosotros somos muy dados a las tradiciones. Somos muy dados nosotros al antagonismo religioso. Queremos aparentar nosotros una figura, no sé, queremos ensayar, nos hemos convertido en unos actores del Evangelio. Y sabe una cosa, aquí en esto que está sucediendo, se la tiraron a Jesús ahí en los pies. Me parece que le habían traído, no sé, 1 cuadra, 2 cuadras, empujones a la mujer. La ley de Moisés dice que tales personas tienen que ser, tú sabes, apedreadas. También la ley decía que tenían que entregar al hombre también. Pero como ellos eran machistas, ellos eran, tú sabes, tienen ese mensaje contrario a la mujer. Jesús vino, repito, Jesús vino a dignificar a la mujer como persona. Porque ya te digo, cuando la tiraron a Jesús a la mujer, Jesús dice que en la Escritura, cuando tú lees, sigue leyendo el versículo, que se agachó y comenzó a escribir. ¿Qué escribiría Jesús? ¿No te has puesto a pensar tú? ¿Qué escribiría Jesús? Cuando vemos los comentaristas, los exégesis de la palabra, puede ser que Jesús comenzó a escribir algunos nombres de algunos de ellos y algunos pecados, no uno, varios pecados, actitudes vergonzosas de algunos de esos líderes que tenían las piedras para, tú sabes, para tirársela a la mujer. Jesús estaba escribiendo, puede ser, no dice, él estaba escribiendo ahí en la tierra, en el piso, en el suelo. Puede ser que estaba escribiendo algunos nombres de algunos de ellos con algunas actitudes pecaminosas, pecados ocultos que muchos de nosotros tenemos. Lo digo por mí. Hay muchas veces que nosotros decimos, eso es entre Dios y yo. Y eso ni Dios se da cuenta. No seas bobo. Óyeme, no seas tonto. ¿De dónde nos vamos a esconder de Dios? Entonces Jesús aquí se levantó, ahí con una lista de nombres, ahí puede ser, y con una lista de actitudes de los que estaban ahí queriendo tirar la piedra. Jesús se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y acto seguido se volvió
a seguir escribiendo, a seguir esa lista larga. Y dice, cuando ellos comenzaron, me parece a mí, a leer y verse que estaba alguno de los nombres de ellos y algunos actos de ellos, puede ser, ¿no? Comenzaron a irse, desde el mayor hasta el menor, y no quedó nadie. No quedó nadie, solo quedó Jesús con la mujer. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿A dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, ni yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. El ministerio de Jesús, nos dejó un ministerio a la iglesia que somos tú y yo, un ministerio de reconciliación. De reconciliación. El Espíritu Santo de Dios, escúchalo bien, sin la obra del Espíritu Santo, no somos nada nosotros. Los apóstoles de la iglesia, ellos recibieron una orden que esperaran, lo está escuchando, que esperaran que iban a ser investidos de lo alto. Necesitamos nosotros esa investidura de parte de Dios. Necesitamos entre nosotros ser investidos de parte de Dios. Necesitamos nosotros ser investidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin Él no somos nada. Ellos esperaron. Y eso es lo que ha pasado con los unitarios, pentecostales unitarios. Es un concilio que comúnmente le llamamos los Jesús solos. Los primeros apóstoles esperaron y fueron llenos. Léete el libro de los Hechos allí. Y no fueron los hechos de los apóstoles, fueron los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pedro, un simple pescadorcito, no letrado, donde halló tanta elocuencia. Venían los enfermos, que al pasar la sombra de Pedro eran sanados, pero no era la sombra de Pedro, era el poder del Espíritu Santo de Dios a través de Pedro. Así que te quiero decir, tenemos un ministerio de reconciliación, no de investigación, no de manipulación. ¿Lo estás escuchando? Tenemos un ministerio de reconciliación, que es diferente a la manipulación, que es diferente a la investigación, que es diferente a todo eso que nosotros hacemos. Porque, ¿sabe una cosa? El que convence no soy yo. El que regenera no soy yo, ni tú tampoco. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el mensaje. Tú y yo hemos sido llamados a predicar, a llevar estas nuevas. Pero se me parece que nos han olvidado a algunos de nosotros que el que hace la obra regeneradora en cada uno de nosotros no es el concilio, no es el pastor, no es el profeta, no es el apóstol, es el Espíritu Santo de Dios. Nadie de nosotros puede perdonar pecados. Hemos visto algunas religiones tradicionales que son bocaza, perdonan pecados. Ningún hombre está facultado para perdonar los pecados a nadie. Jesús fue el único y suficiente. Él pagó el precio por tu culpa. Hemos sido lavados, hemos sido perdonados por Él, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que te quiero decir, para poner fin a este pequeño videoclip, no se te olvide, tenemos un ministerio de compasión, tenemos un ministerio de buscar las almas perdidas. Las almas no son tuyas. Dios te ha llamado a buscar la oveja perdida. La estás buscando, la estás amando. Jesús le dijo a Pedro,
Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó 3 veces. Tú sabes que te amo, le dijo ya Pedro ya la última vez, ya un poco compungido el hombre. Cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Cuida mis corderos. Estamos nosotros apacentando, estamos nosotros cuidando las ovejas del Señor. Hay ovejas que están enfermas, que no dan lana ni dan leche. La oveja, para que esté sana, para que esté dando leche y lana, es una oveja saludable, porque el pastor vive de las ovejas. Porque si la oveja está enferma, pues ni da lana ni da leche. Pero algunas ovejas están enfermas, raquíticas, algunas están muriendo porque el pastor no la ha trasquilado, la ha despellejado a la oveja. Y no quiero salirme de tema, pero lo que te quiero decir, tenemos un ministerio de reconciliación. Tenemos que decirle al Señor, dame pasión. Quiero mojar continuamente allí el altar cuando voy a orar, cuando voy a buscar tu rostro, cuando voy a gemir, cuando voy a interceder por la canosita, por la gordita, por aquel matrimonio, por aquel otro, por aquel otro, por aquel otro. Yo antes no entendía a veces al pastor orando por este. O sea, si el pastor no se da cuenta que este es un marihuanero. Yo no entendía. El pastor tiene que creer al más férreo de los mentirosos, porque está llamado a amar y está llamado a creer todo el tiempo. Así que me voy a despedir porque este video ya está cayendo la noche y no quiero ser más abusar con el tiempo, porque estoy estacionado aquí en los parqueos de la prisión. Que este mensaje podamos recordarlo nosotros para darle amor y que la gente que nos oye y que la gente cuando la abracemos, cuando la toquemos, ellos no reciban el toque de Fernando, ellos reciban el toque de Dios. Y que cuando la exhortemos, ellas puedan recibir la exhortación de parte de Dios. Porque cuando la oración, cuando la exhortación es emocional, hemos mirado nosotros los chascos que nos tiran piedras, la gente no la recibe. Vamos a orar, voy a orar. Señor amado, muchas gracias por el privilegio hermoso de pertenecer, Señor bendito Dios, a la iglesia, tu iglesia que la compraste a precio de sangre. Estamos buscando, estamos yendo, Señor amado,